Hola, hoy vamos a ver lo que son los diagnósticos de enfermería. Vamos a iniciar este tema con el concepto. Un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico acerca de una persona, la familia, una comunidad, a los procesos de vida actual o de alto riesgo. Un juicio clínico, el cual se va a ir modificando y mejorando para que el profesional de enfermería se enfoque realmente en las necesidades del paciente. ¿Cómo se va a ir modificando? Pues dependiendo del conocimiento y la experiencia que el profesional de enfermería vaya obteniendo a lo largo de su vida y de su carrera. Este juicio clínico pues se va a ir puliendo y cada vez vamos a poder hacer mejores diagnósticos de enfermería. Va a ser muy diferente un diagnóstico que tú logres realizar en tu etapa de estudiante a un diagnóstico de enfermería que tú logres realizar ya como un profesional de enfermería activo en algún centro de salud, en algún hospital o en cualquier dependencia. Los diagnósticos de enfermería son 4. Vamos a ir viendo cada uno. Sin embargo, todos contienen elementos. Dependiendo del tipo de diagnóstico, son los elementos los cuales va a contener o los cuales van a estar presentes en ese diagnóstico. Para empezar, vamos a ver los tipos de elementos o los elementos que contienen. Primero vamos a tener una etiqueta diagnóstica, un factor relacionado o de riesgo y las características definitorias. Son 3 elementos. En los conceptos, una etiqueta diagnóstica es un nombre asignado al diagnóstico. Las características definitorias dice el concepto que son pistas o inferencias observables. Esto se refiere a los signos y síntomas que presenta nuestro paciente. Y los factores relacionados son todos los antecedentes o todo lo que nos lleve a relacionar esa pauta, esa respuesta humana a la etiqueta diagnóstica que nosotros hemos elegido. Marjorie Gordon hizo o propuso el formato PES, un formato que nos ayuda a identificar mejor los elementos que conforman el diagnóstico. En este caso, la P es para el problema, en este caso la etiqueta diagnóstica. La etiqueta diagnóstica nos va a decir el problema que presenta el paciente. La E fue asignada para la etiología, los factores relacionados a relacionar o de riesgo. Y la S son para los signos y síntomas, o sea, las características definitorias, como ya antes lo había mencionado. Si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva, en la parte de abajo de etiología viene el relacionado con y en la S viene el manifestado por. Estos son conectores que nos van a ayudar a poder darle sentido a nuestro diagnóstico al momento de realizarlo, ya que si nosotros leemos cada uno de los elementos, necesitaríamos de estos conectores para que nuestra oración, nuestro diagnóstico, tuviese sentido al momento de leerlo. Ahora, ese es un diagnóstico que viene en nuestra hoja de la Nanda. Aquí les fui señalando. La P, que es la etiqueta diagnóstica, es para el nombre de nuestro problema, nuestra etiqueta diagnóstica. La S es para nuestras características a definir y la E es para la etiología, ¿se acuerdan? Los factores relacionados. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la E era etiología y la S son signos y síntomas. Si regresamos, podemos ver que todo lo que viene en definir características son signos y síntomas, el cual nuestro paciente presenta. Aquí pueden ver también que el formato PES al momento de
traspolarlo a lo que es nuestra hoja Nanda, se lee primero P, luego S y al final la E. Estos vienen invertidos, la E y la S. Sin embargo, solamente debemos recordar cuál va primero y qué es PES para poder darle el formato que debe. Al momento de nosotros escribir nuestro diagnóstico, primero va a ir los factores relacionados y posteriormente definir características. Ahora veremos los tipos de diagnósticos. Existen 4 tipos de diagnósticos: el enfocado al problema o el real, el de riesgo o potencial, el promoción de la salud y el de síndrome. El diagnóstico real, como ya habíamos dicho, un diagnóstico es un juicio clínico, pero nuestro diagnóstico real es un juicio clínico sobre una respuesta humana indeseable a una condición de salud. Es un proceso que está en existencia. Significa que nuestro paciente lo está presentando al momento en que está con nosotros. Es algo que en ese momento está presente. Por eso se le llama también real. ¿Qué incluye? Los elementos que incluye nuestro diagnóstico real son los 3 elementos: la etiqueta diagnóstica, nuestros factores relacionados y nuestras características definitorias. Aquí les he puesto un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es que le damos redacción a un diagnóstico. En este caso, nuestra etiqueta diagnóstica es el déficit de volumen de líquidos. RC, que es como se lee, va a ser relacionado con. Entonces, déficit de volumen de líquidos relacionado con la pérdida de volumen de líquidos. ¿Se acuerdan? RC relacionado con es porque ya pusimos los factores relacionados. Nuestra etiqueta diagnóstica, déficit de volumen de líquidos. Nuestros factores relacionados, relacionado con la pérdida de volumen de líquidos. Y nuestras características definitorias serían la disminución de la turgencia de la piel y la sequedad de las mucosas, quedando como tal déficit de volumen de líquido relacionado con la pérdida de volumen de líquidos manifestado por la disminución de la turgencia de la piel y la sequedad de mucosas. Bien, ahora continuemos con el diagnóstico de riesgo. El diagnóstico de riesgo es un juicio clínico sobre la susceptibilidad de un individuo, de una familia o de una comunidad para desarrollar una respuesta humana indeseable. Esto significa que el problema o la respuesta humana indeseable no está presente en ese momento. Como su nombre lo dice, un diagnóstico de riesgo es algo que puede presentar nuestro paciente, nuestra comunidad, nuestra familia. Algo que no está en ese momento, pero algo nos está dando la pauta para que nosotros sepamos que puede pasar y entonces poder prevenirlo. Es por esto que este diagnóstico solamente incluye 2 elementos: la etiqueta diagnóstica y los factores de riesgo o relacionados. ¿Por qué no contiene las características definitorias? Porque como nosotros lo vimos anteriormente, las características definitorias o a definir son signos y síntomas. Sin embargo, en este tipo de diagnóstico nuestro paciente todavía no tiene signos y síntomas porque es algo que todavía no está. Es algo que puede suceder, pero todavía no lo presenta. En este caso, les puse un ejemplo de riesgo de infección. ¿Se acuerdan? Relacionado con el conector
¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. Y los factores de riesgo se conectan con la etiqueta diagnóstica con relacionado con. Entonces, etiqueta diagnóstica, riesgo de infección, relacionado con las defensas primarias inadecuadas. Como nuestro paciente tiene las defensas primarias inadecuadas, nos da la pauta para que nosotros digamos, no tiene sus defensas bien. Nuestro paciente tiene riesgo a infectarse. No está infectado en ese momento. Sin embargo, nuestro factor de riesgo, nuestro factor relacionado, ya nos dio la pauta de que puede suceder. En este tipo de diagnósticos, nuestro trabajo va a ser prevenir lo que pueda pasar, en este caso una infección, y realizar acciones para que no haya una infección. Nuestro siguiente diagnóstico es el de promoción de la salud o bienestar. Eso es un juicio clínico sobre la motivación y deseo para aumentar el bienestar o actualizar el potencial de salud. En este caso vamos a tener a un paciente el cual nos va a expresar el deseo de mejorar su estado de salud, su vacunación. Este tipo de diagnóstico solamente incluye la etiqueta diagnóstica y las características definitorias. ¿Por qué no contiene factores relacionados? Bueno, como es un diagnóstico de bienestar, un diagnóstico en el cual el paciente nos va a expresar que desea mejorar su salud, en este caso, pues no tiene signos y síntomas, simplemente características definitorias. ¿Por qué? Porque el paciente nos va a manifestar su deseo de conocer más y de tener conocimiento para poder mejorar su estado de salud, y muchas veces su estado de salud ya es un estado relativamente óptimo. En este caso le puse de ejemplo disposición para mejorar la nutrición. El conector manifestado por expresa deseos de mejorar la nutrición. Este diagnóstico siempre va a estar cuando nuestro paciente, como ya dije anteriormente, nos manifiesta que desea mejorar algo, ya sea la vacunación, ya sea un conocimiento para que él mejore su nutrición. Ya tiene una buena nutrición, pero la quiere mejorar en este caso. Bien, y por último tenemos el diagnóstico de síndrome. Este es un juicio clínico que abarca un conjunto de problemas específicos centrados en problemas de diagnósticos, bueno, que ya vienen en los diagnósticos de enfermería. Nosotros sabemos que la definición de un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que ocurren juntos y sugieren la presencia de una enfermedad. Este diagnóstico es de los últimos que se anexaron a lo que es la NANDA, y pues eran tantos los problemas que a veces surgían en algunas personas que fue necesario anexar este diagnóstico. Este diagnóstico contiene 3 elementos: la etiqueta diagnóstica, las características definitorias o a definir, y los factores relacionados o de riesgo. Para poder realizar un diagnóstico de síndrome, debe de haber al menos 2 características definitorias. Bueno, en el ejemplo tenemos que está el síndrome de fragilidad del anciano, relacionado con la fatiga, la movilidad física deteriorada, la ingesta nutricional inadecuada de proteínas y energía, la disminución de la tolerancia de la actividad, y está manifestado por la disminución de la energía, la anorexia del envejecimiento, el miedo a caerse, la desnutrición y la debilidad muscular. Ahora,
¿Cómo puedo identificar cada uno de los diagnósticos en mi Nanda? Un tip que realmente es algo que nos va a ayudar bastante es cuando nosotros tengamos los diagnósticos de enfermería. Todos los que dicen síndrome, pues van a ser diagnósticos de síndrome. Y cuando nosotros busquemos la página en donde esté ese diagnóstico, vamos a ver que contiene los 3 elementos, ya que, como su nombre lo dice, es un diagnóstico de síndrome. Así como cuando tengamos un diagnóstico de riesgo, va a decir al inicio riesgo. Esto nos va a ayudar a identificar mejor los tipos de diagnósticos. Y cuando nosotros vayamos a la página, veremos que solamente contiene los elementos que ese diagnóstico necesita. Ahora, cuando tengamos un diagnóstico real, viene el problema como tal en la etiqueta diagnóstica. Cuando nosotros tenemos un diagnóstico de bienestar, muchas de las veces, y no todas, contiene la palabra disposición al inicio de nuestra etiqueta diagnóstica. Esto nos va a ayudar a identificar que es un diagnóstico de bienestar. Bueno, sin más ni más, hemos terminado este video. Espero que haya quedado un poquito más claro cuáles son los tipos de diagnósticos de enfermería, los elementos que lo componen y cómo identificarlos también en nuestra Nanda según nuestra etiqueta diagnóstica. Espero que tengan bonito día o noche según cómo me estén viendo. Un saludo, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.